buenas noches, señoras y señores. Ya estamos presentes nuevamente, preparados ya por supuesto para sortear una buena cantidad de plata aquí con Elegidos en la noche de hoy, que también tenemos premio, te cuento. Tenemos premio con Elegidos, primeramente tenemos hasta 20 millones de guaraníes y con premio tenemos un pozo acumulado de 48.200.000 guaraníes. Esto si ya hiciste tus apuestas. Si todavía no lo hiciste, yo te cuento que tenés un poco de tiempo para poder realizarlas con algún amigo quinielero Tel de la maquinita o en cualquier punto de aquí Pago Express o donde vos veas algún logotipo de Ganemax. Ahí podés hacer tus apuestas sin ningún tipo de problemas. Te repito, con Elegidos hasta 20 millones de guaraníes y con premio tiene un pozo acumulado de 48.200.000 guaraníes. Y en este momento, señores, vamos a presentar al escribano Gustavo Arámbulo, que ya se encuentra presente en los estudios de Paraguay TV para fiscalizar este sorteo de Elegidos y también el de premio. Y en este momento yo le pido al señor director, bolilleros en pantalla, por favor, y empezamos a jugar. Te deseo mucha suerte y que sean tus elegidos los que vengan en la noche de hoy. 57 minutos de las 8 de la noche, señores, 29 grados actualmente en nuestra ciudad capital. Las bolillas ya están girando y en cualquier momento se aparecen los elegidos que te pueden hacer ganar hasta 20 millones de guaraníes y se aparecieron los elegidos. La primera bolilla es la número 06 y la segunda bolilla es la número 26. Te repito, el 06 y el 26 fueron los elegidos de esta noche. Como siempre les digo, ojalá que hayan sido los números que vos elegiste, que vos apostaste y te hayas ganado una buena plata con nosotros con Elegidos. En este momento de ganar más plata nuevamente porque tenemos premios, señores, con un pozo acumulado, te repito, de 48.200.000 guaraníes. Y por supuesto, así de fácil es ganar plata con nosotros ahora mismo con premio. Y yo le pido al señor director, bolillero en pantalla, por favor, y empezamos a jugar. Te deseo mucha suerte y que te lleves el pozo acumulado para tu casa. Atención, señoras y señores, porque se viene la primera bolilla y es la número 14. La segunda bolilla es la número 6. La tercera bolilla, señoras, es la número 15. La cuarta bolilla va cayendo, es la número 19. La quinta bolilla es la número 7. La sexta bolilla, señoras y señores, es la número 17. La bolilla que le sigue es la número 11. La siguiente bolilla es la número 18. La penúltima bolilla es la número 1. Y la última bolilla, señores, atención, va cayendo, es la número 13. Te repito los números que vinieron en premio. El 14, el 6, el 15, el 19, el 7, el 17, el 11, el 18, el 1 y por último el número 13. Fueron los 10 números que vinieron para premios, señores, y estos resultados ustedes lo pueden corroborar en nuestra página de internet www.ganemax.com.py o también empezar a formar parte de nuestra familia en las redes sociales, Facebook, Instagram o también Twitter. Señores, atención porque se viene momento de ganar más plata nuevamente a las 11 de la noche con nuestro amigo Julio Cabrera con el Super Loto Internacional. Nosotros nos reencontramos mañana 12:30 puntualmente para volver a jugar Elegidos. Gracias por tu preferencia. Chau, chau. Toco madera. Go.